la junta directiva actual, que está presidida por nuestro presidente, el doctor Antonio Carrasco, y como vemos, él está activo, ¿no? Es importante mencionar que él actualmente está en Marruecos, a 6 horas de diferencia, y está presente con nosotros. Y ese es un ejemplo, pues, de toda la actividad que nosotros hacemos en la junta directiva y especialmente de quienes nos dedicamos a la actividad de trasplante durante muchos años. Y bueno, en este sentido creo que es para mí un placer y un gusto el poder presentar la sesión del día de hoy, ¿no? Y moderarla, y que tenemos pues a quienes van a participar, médicos de primer nivel, ¿no? Con gran experiencia en nuestro país, y yo diría que son los líderes de opinión y de experiencia en la actividad que se ha programado, ¿no? En primer lugar, debo presentar al doctor Wilder Pinto. Él es nefrólogo, ¿no? Del servicio de trasplante renal, con amplia experiencia yo creo que el servicio más importante que ha hecho esta actividad de trasplante doble, riñón-hígado. Además, este, ya con mucha experiencia también en la presentación y la discusión de diferentes casos en diferentes cursos y congresos. A continuación, vamos a presentar al doctor Carlos Rondón Leiva. Él es, y al igual que el doctor Chaman, que quienes todos conocemos, pues, uno de los pioneros del trasplante de órganos en nuestro país, profesor de varias generaciones de cirujanos y yo diría de varios de nosotros del equipo multidisciplinario, y nuestros respetos y admiración por él. Él va a encargarse también de la sesión científica de hoy en relación a los aspectos quirúrgicos, y además nos van a acompañar dos otros colegas de importantísimo y primer nivel, como es el doctor Wilmer Basilio Calderón, para la discusión en el panel. Él, como saben ustedes, es cirujano de trasplantes, es cirujano cardiovascular con muchísimos años de experiencia, es el actual jefe del servicio de trasplante renal del Hospital Almenara, y también, digamos así, quien ha hecho la experiencia de trasplante duplo. Y además tenemos también al No, pero tú no doctor puedes coger uno de al frente. O sea, yo cojo dos y uno. Tú coges dos y uno y ella coge. eh, tenemos al doctor José Rivera Romaní. Él es cirujano de trasplantes también del Departamento de Trasplantes del Hospital Almenara, con mucha experiencia al respecto, y quien nos va seguramente a dar comentarios de mucha importancia para todo el equipo multidisciplinario. Muy bien, yo creo que en función al tiempo, ¿no? Y que estamos con una excelente cantidad de participantes, estamos con 100 participantes en este momento. Creo que vamos a darle paso de una vez al doctor Wilder Pinto para su presentación. Adelante, doctor Pinto. Gracias, doctor Padilla. Oh, Martín, tiene que puedes mandarme. hacer huésped al doctor Pinto. Un minutito, Wilder. Vamos a ponerlo acá. ¿Listo? A ver, Wilder. ¿Se puede ver la pantalla? Se ve bien. Okay. Ok, muy buenas noches con todos los presentes. Muy agradecido por la invitación de la directiva de Aptot a esta charla acerca de trasplante doble hígado-riñón.
Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 57 años, natural y procedente de Iquitos, de ocupación ingeniero, que es diagnosticado de diabetes tipo 2 en el 2010, en junio de 2013, presenta astenia, edema de miembros inferiores, ictericia, evaluado en clínica particular, y en un informe de ecografía abdominal se reporta hígado de bordes irregulares y esplenomegalia. Se le inició espironolactona y furosemida con mejoría de síntomas. Estuvo en evaluación particular y aparentemente estable. En enero del 2015 cursa con mayor astenia. En abril de ese mismo año cursa con tremor distal, encefalopatía hepática, por estreñimiento, hospitalizado en Hospital de Salud de Iquitos y recibió tratamiento con lactulosa. En mayo de 2015 presenta un nuevo episodio de encefalopatía por estreñimiento, además ictericia, malestar general, aumento de perímetro abdominal, edema en miembros inferiores, y fue hospitalizado por 10 días y dado de alta compensado y referido al Hospital Revalliati. En agosto de 2015, evaluado por gastroenterología en el Hospital Revalliati y transferido al Hospital Almenara para calificación para un trasplante hepático. En agosto de 2015 presenta resultados de exámenes de laboratorio con creatinina 1.86, glucosa 134, urea 66, bilirrubina total 6.4, sodio 130, hemoglobina 10.6, tiempo de protrombina 17.57, un informe de ecografía renal con nefropatía bilateral leve y endoscopía con varices esofágicas incipientes. En septiembre de 2015, evaluado en consultorio de trasplante de hígado del Hospital Almenara, con un MEL de 25, se inicia calificación. Es un paciente que presenta tendencia al sueño, desorientado, con estreñimiento. Ingresa por emergencia el 12 de septiembre de 2015 con una creatinina en 2.2, glucosa 154, bilirrubina total 5.1, albúmina 2.9, hemoglobina 8.7, sodio 135, potasio 4.8. Familia refiere diuresis en 1500 cc por día aproximadamente. En octubre de 2015 tiene un MEL de 22, una tasa de filtración glomerular en 34. En diciembre de 2015 presenta resultados de laboratorio INR 1.63, bilirrubina total 4.2, creatinina 2.3, sodio 132, potasio 4.5, albúmina 2.6 y proteinuria 24 horas 1100 miligramos. Una ecocardiografía con fracción de eyección en 60%, ecoestrés no alteración de la motilidad al 85% de frecuencia cardíaca máxima y una dilatación leve de aurícula izquierda. Este paciente cursa con episodios de descompensación de enfermedad de fondo y encefalopatía, y es sometido a paracentesis seriadas, y presenta también un episodio de infección urinaria. Entonces, se plantea la pregunta si este paciente con una cirrosis hepática es también tributario de un trasplante renal, ¿no? Posteriormente vamos a resolver el caso. Entonces, he dividido la exposición en 5 partes, ¿no? Introducción, evaluación del receptor del donante, terapia inmunosupresora, complicaciones y conclusiones. Algunas generalidades del trasplante doble hepático y renal, ¿no? Tiene como objetivo mejorar la supervivencia de pacientes con enfermedad hepática y renal en fase terminal. Del 22 al 28% de pacientes cirróticos candidatos a trasplante hepático tienen enfermedad renal con tasa de filtración glomerular menor de 60. La disfunción renal pre-trasplante hepático es un factor predictor independiente de mortalidad post-trasplante. La creatinina y las fórmulas para estimar la tasa de filtración glomerular sobreestiman la filtración glomerular en cirróticos, sobre todo aquellos con disfunción renal con tasa de filtración menor de 40 mililitros por minuto. Hay dificultad en establecer la mayoría de veces la etiología
de la falla renal en el paciente cirrótico. No existen factores fiables de recuperación de la función renal post-trasplante hepático. El trasplante hepatorrenal ofrece mejores resultados que el trasplante hepático seguido de un trasplante renal en los que desarrollan enfermedad renal crónica avanzada después del trasplante hepático. Y la utilización de un injerto renal para un trasplante hepatorrenal en perjuicio de su uso para un trasplante renal aislado se traduce en una pérdida de años de vida ganados, calculados en 7.2 años por cada riñón. Este es un reporte de OPTN en pacientes trasplantados adultos en el 2021, que nos dice que en el 2021 se realizaron 756 trasplantes hígado-riñón, representando el 3.1% del total de trasplantes renales. Y en pacientes pediátricos se realizaron 13 trasplantes dobles hígado-riñón, representando el 1.6% del total de trasplantados renales. En el Hospital Almenara, de un total de 1.057 trasplantados de órgano sólido, entre el periodo 2008 al 2023, se realizaron 12 trasplantes dobles de hígado-riñón, representando el 1.14% del total de trasplantes de órganos sólidos, 1.8% del total de trasplantados de riñón, y el 3.48% del total de trasplantados de hígado. En el mundo se reporta una actividad creciente en los trasplantes dobles de hígado-riñón asociados a la implementación y la aplicación del score de MEL para la asignación de los trasplantes de hígado. Esto a partir del año 2000, inclusive llegando a triplicar las cifras de trasplante doble hasta el 2020. En Taiwán, de 2.862 trasplantados de hígado, el 7.5% desarrolló AKI post-trasplante. Y estos pacientes que desarrollaron AKI fueron pacientes añosos, pacientes de alto riesgo de hipertensión perioperatoria, y que tuvieron generalmente algún evento cardiovascular en el periodo perioperatorio. OPTN en el 2022 reporta que de 2.280 pacientes con falla hepática aguda, 56% tuvo disfunción renal. Alta prevalencia de disfunción renal en aquellos con soporte vital, y la disfunción renal severa fue asociada con mortalidad incrementada. En el Perú, en un trabajo de investigación realizado por el equipo de trasplante hepático, en 10 años de actividad trasplantadora, se reportó que de 72 pacientes trasplantados de hígado, el 13.8% presentó injuria renal aguda post-trasplante, requiriendo soporte dialítico en promedio 12 días. Por acerca de la evaluación del receptor y del donante. Respecto al receptor, vamos a tener 3 situaciones. Primero, aquellos pacientes candidatos a trasplante hepático con enfermedad renal. Luego, aquellos pacientes candidatos a trasplante renal con enfermedad hepática, y otras indicaciones de trasplante hepatorrenal simultáneo, ¿no? Entonces, este es el espectro de la enfermedad renal asociada a cirrosis. Usualmente, la etiología de la enfermedad renal es multifactorial, ¿no? Se asocia a enfermedad renal crónica, en pacientes con enfermedad hepática, aquellos con síndrome hepatorrenal tipo 2, nefropatía por IgA, glomerulonefritis relacionada a virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, pacientes con injuria renal aguda, ¿no?, con azoemia prerrenal por uso de diuréticos, pacientes con diarrea, uso de antiinflamatorios no esteroideos, necrosis tubular aguda asociada a isquemia, infecciones,
toxicidad por cilindros filiares, medicación como aminoglucósidos y antivirales, nefritis intersticial aguda, síndrome hepatorenal tipo 1 y sangrado gastrointestinal. Y también hay causas generales de enfermedad renal crónica que puede tener un paciente con cirrosis, como nefroangiosclerosis hipertensiva, nefropatía diabética, obesidad, síndrome metabólico y uropatía obstructiva. Entonces, la decisión de indicar un trasplante combinado hepatorrenal es muy importante porque el beneficio que se espera obtener para el candidato a trasplante hepático que recibe un injerto renal debe compensar la pérdida que supone para los pacientes en lista de espera de trasplante renal. Algunos factores a considerar son el diagnóstico de la enfermedad renal, si esta es aguda o crónica, la evaluación para enfermedad renal crónica, por esto nos ayuda, es importantísima la historia clínica, el investigar las comorbilidades, la tendencia de la tasa de filtración glomerular, una ecografía renal, un examen de orina y el tiempo de diálisis. La tendencia de la función renal es extremadamente importante, ¿no? Se considera que la enfermedad renal crónica irreversible requiere de al menos 3 meses de función renal reducida. Ahora, se debe discernir si la etiología de la enfermedad renal es un síndrome hepatorenal versus una enfermedad renal parenquimatosa. Muy importante, la diabetes, la hipertensión y el síndrome metabólico, ¿no? Tiene un impacto importante la diabetes en los pacientes con cirrosis. Los factores predictores de recuperación de la función renal post-trasplante hepático se deben evaluar. Sin embargo, solamente se disponen de estudios retrospectivos y heterogéneos en las características de la población analizada, ¿no? Respecto a criterios y duración de la disfunción renal, diálisis, etiología de la enfermedad renal, comorbilidades, ¿no? Son muy heterogéneos los estudios. Estos estudios no han caracterizado la disfunción renal en el momento del trasplante sobre si es una injuria renal aguda, una necrosis tubular aguda o una enfermedad renal crónica sin diálisis o una injuria renal aguda añadida a una enfermedad renal crónica. Todo esto hace muy difícil la selección de los pacientes en los que un trasplante renal es mejor que un trasplante hepático únicamente. Pero los expertos, ¿no? Describen algunos factores asociados a no recuperación de la función renal post-trasplante hepático, que son disfunción renal grave pre-trasplante hepático, con una creatinina mayor de 2 a 2.5 o una tasa de filtración glomerular menor de 30, o diálisis, una duración prolongada de la disfunción renal pretrasplante hepático mayor de 2 a 3 meses, la presencia de diabetes, la asociación con hepatitis C, pero esto antes de la aparición de los antivirales de alta efectividad. Los datos histológicos de cronicidad irreversible, que están dados por una glomerulosclerosis mayor del 30 al 40%, o una fibrosis intersticial mayor del 30%, la edad del receptor y del donante y la calidad del donante renal también son importantes. Y se sabe que la creatinina no es un marcador exacto de disfunción renal en cirróticos, ¿no? Es útil en pacientes con cirrosis compensada. En cirrosis descompensada tienen niveles bajos de creatinina debido a la reducción de su producción en el hígado y músculo. Las fórmulas que hay para estimar la tasa de filtración glomerular la sobreestiman, ¿no? Hay técnicas con inulina y iotolamato que dan medición más precisa, pero son laboriosas y caras. Se ha utilizado también cistatina C, que es una proteína producida por todas las células nucleadas, filtrada a nivel glomerular, catabolizada en el túbulo proximal. A diferencia de creatinina, no se afecta por género, raza, ingesta proteica o masa muscular. No es universalmente aceptado. Entonces, a pesar de sus limitaciones, creatinina sérica es el parámetro más utilizado actualmente, ¿no? En este análisis retrospectivo de los trasplantes hepáticos aislados y trasplantes combinados hígado-riñón entre el 2002 y 2012 en Estados Unidos, según OPTN, el trasplante combinado
hígado-riñón fue mejor que el trasplante hepático aislado, siempre y cuando el paciente cumplía algunas condiciones de disfunción renal, como una creatinina mayor de 2.5 y un tiempo de hemodiálisis mayor de 2 meses. Se observó una mejor supervivencia, ¿no?, de los pacientes que cumplían estos criterios en cuanto a trasplante doble. Sin embargo, se observó una menor supervivencia en aquellos pacientes sometidos a trasplante doble, pero que no cumplían estos criterios de disfunción renal, ¿no? Entonces, lo que recomiendan en este estudio es valorar con mucho cuidado la indicación de un trasplante simultáneo, ¿no?, porque podría ir en desmedro de la supervivencia también de los pacientes. Ahora, la evolución de los criterios de indicación para trasplante combinado han evolucionado en el tiempo, ¿no? Han habido ligeras variaciones en cuanto a las cifras de tasa de filtración glomerular, el tiempo, ¿no?, de disfunción aguda, se han añadido los criterios histológicos, y actualmente tenemos criterios de indicación, ¿no?, dados por la Sociedad Española de Trasplante Hepático, que recomiendan el trasplante combinado en pacientes con enfermedad renal crónica, con tasa de filtración glomerular menos de 60 durante más de 3 meses, en aquellos pacientes con diálisis crónica o tasa de filtración menor de 30, o con enfermedad renal crónica con tasa de filtración entre 30 y 40 con algún signo de mal pronóstico renal como proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas por más de 3 meses, y o nefropatía diabética, y o biopsia renal con glomerulosclerosis mayor de 30% o fibrosis mayor de 30%. Y en caso de insuficiencia renal aguda sostenida, ¿no?, aquellos con tasa de filtración menor de 60 por menos de 3 meses, que tengan diálisis durante 6 semanas de forma continua o intermitente, ¿no? En estos pacientes se debe intentar evaluar la causa de la injuria renal aguda con una biopsia renal, y se recomiendan priorización en lista de espera para trasplante renal a aquellos pacientes con trasplante hepático aislado, ¿no?, que ya presenten disfunción renal con tasa de filtración menor de 30 post-trasplante. Y según OPTN unos, los criterios son similares para enfermedad renal crónica, ¿no?, diálisis o tasa de filtración menor de 30 en el momento de ingresar a lista de espera, y insuficiencia renal aguda sostenida, ¿no?, con diálisis o tasa de filtración menor de 25, al menos una vez a la semana durante más de 6 semanas, y también dan prioridad para trasplante renal a aquellos trasplantados de hígado y trasplantados de hígado-riñón con tasa de filtración menos de 20 entre los 2 y 12 meses post-trasplante. Entonces vamos a pasar al segundo tipo de pacientes, aquellos candidatos a trasplante renal con enfermedad hepática, aquellos candidatos a trasplante renal con enfermedad hepática sin criterios de trasplante hepático por sí. Entonces, se sabe que la enfermedad renal crónica asociada a virus de hepatitis C, esto se relaciona con mayor mortalidad en aquellos con fibrosis hepática de grado 3 o 4 si solamente se trasplantan el riñón. Pacientes con cirrosis Child-A asintomáticos usualmente siguen siendo asintomáticos durante años, por lo que podrían recibir solamente un trasplante renal aislado. La indicación de trasplante combinado hígado-riñón frente a trasplante renal debe basarse en la histología hepática, signos de hipertensión portal, siendo la medición de la gradiente de presión portal y el patrón de oro. La realización de FibroScan inicial puede evitar un gran número de biopsias en estos pacientes. En casos de cirrosis sin datos de hipertensión portal complicada, el gradiente de presión portal puede ayudar a tomar la decisión. Si es mayor de 10 milímetros de mercurio, se valorará trasplante combinado hígado-riñón. Y si es menor de 10, trasplante renal aislado. Entonces, el algoritmo para la asignación, para la indicación de un trasplante combinado hígado-riñón con una enfermedad renal de base es un poco más simple, ¿no?
Y el consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático nos dice que el trasplante combinado hígado-riñón en enfermedad hepática con hipertensión portal significativa, mayor de 10 milímetros de mercurio, o varices esofágicas, van a trasplante combinado, ¿no? Y recomiendan el tratamiento del virus de hepatitis C pretrasplante y de otros factores que puedan favorecer la progresión de la enfermedad hepática. Respecto a la edad, según unos, mortalidad se incrementa en pacientes mayores de 65 años, prediálisis, y más aún en diálisis, ¿no? La selección de candidatos a trasplante hepático mayores de 65 años en diálisis debería ser muy cuidadosa, ¿no? Y ahora pasamos al tercer grupo de pacientes, ¿no? Aquellos con trasplante, criterios de trasplante combinado, ¿no? Que van en una miscelánea de enfermedades como la poliquistosis hepatorrenal. En estos la indicación de trasplante hepático se da por una afectación difusa, invalidante, sin posibilidad de otro tratamiento, por síntomas de ocupación, como saciedad, alteraciones gastrointestinales, disnea, compresión de estructuras, como el síndrome de Budd-Chiari, compresión biliar, hipertensión portal, complicaciones intratables de los quistes por infección, sangrado, y pacientes desnutridos. Y aquellos pacientes con indicación de trasplante renal deben ser aquellos con tasa de filtración menor de 40 mililitros por minuto. Enfermedades metabólicas como la hiperoxaluria primaria tipo 1, si tuvieran tasa de filtración menor de 40, y otras enfermedades como el síndrome urémico hemolítico atípico, con mutaciones en factor H o factor I, amiloidosis sistémica no neuropática familiar y la aciduria metilmalónica. Respecto a la selección del donante, clásicamente se han considerado donantes idóneos, con edad menor de 60 años, y en caso de entre 50 y 59 años, sin historia de diabetes ni hipertensión arterial. Pero debido a la carencia de donantes, ¿no? Las sociedades plantean ampliar el pool de donantes en cuanto a edad. Por ejemplo, la Sociedad Española de Trasplante Hepático evalúa donantes entre 60 y 70 años sin otros factores de riesgo para trasplante hepatorrenal, siempre que el receptor también sea mayor de 60 años, ¿no? All for all. En este caso se valorará la realización de una biopsia renal. Entonces la Sociedad Española de Trasplante Hepático recomienda que se podría utilizar donantes con edad inferior a 70 años en ausencia de diabetes e hipertensión, y aquellos donantes con menores a 60 años con diabetes e hipertensión, ¿no? En caso de duda, valorar la biopsia. Ahora, respecto a la terapia inmunosupresora, ¿no? En ambos trasplantes el tipo de sangre del donante debe ser compatible con el tipo sanguíneo del receptor. A diferencia del trasplante hepático, el trasplante renal requiere mayor atención en el tipaje HLA y el test de anticuerpos anti-HLA, debido a que los injertos renales son más susceptibles a un rechazo mediado por anticuerpos. En el trasplante renal estándar es evitado el cross-matching compatible o aquellos pacientes con títulos muy altos de anticuerpos. En trasplante simultáneo hígado-riñón, el hígado confiere algún grado de protección al riñón del rechazo mediado por anticuerpos, pero no al 100%. Entonces, respecto a la inducción, esto es casi universalmente usado en trasplante renal aislado. Según este reporte en Estados Unidos, en trasplante renal aislado se utilizaron en 67% de este tipo de pacientes depletantes de células T, 20% antagonistas del receptor de interleucina 2 y no inducción en el 9.1%, ¿no? Claramente, el uso de inducción se asocia a menor riesgo de rechazo agudo. Al contrario, en trasplante hepático, la inducción no es rutinariamente utilizada. Según el mismo registro, no utilizan inducción en el 68% de pacientes. Antagonistas del receptor de interleucina 2, 20%, y depletantes de células T, 15%, ¿no?
Y cuando se utiliza inducción en trasplante hepático, se utiliza como una estrategia para retrasar la introducción de los inhibidores de calcio en la orina. Entonces hay mecanismos que tiene el hígado para protegerse de un rechazo mediado por anticuerpos, que son el aclaramiento de los DSAs, ¿no?, del complemento activado, de agregados de plaquetas y complejos inmunes. Hay expresión variable de antígenos clase 2 microvascular, ¿no? El tamaño grande del hígado diluye la unión de anticuerpos a través de una superficie de células endoteliales más grandes. Hay expresión y actividad fagocítica de células de Kupffer y células endoteliales sinusoidales hepáticas, y hay capacidad de regeneración hepática y capacidad de curar sin fibrosis o revertir la fibrosis. En este análisis, registro de OPTN del 96 al 2016 basado en inducción, de 5.172 pacientes trasplantados dobles de hígado-riñón, solamente el 18% utilizaron agentes depletantes, ¿no?, 32% antagonistas del receptor de interleucina 2 y 50% no recibió inducción. Hacen el análisis estadístico y concluyen que la inducción no tuvo un impacto en la supervivencia del paciente ni del injerto en trasplante combinado hígado-riñón. En este otro estudio de biopsias, de 68 biopsias de trasplantados combinados hígado-riñón, 14 con DSA positivo, 54 con DSA negativo, se compararon con biopsias de trasplantados renales aislados, 28 DSA positivos y 108 DSA negativos, y se encuentra que el trasplante simultáneo hígado-riñón fue el mayor factor predictivo para una baja incidencia de rechazo celular, baja incidencia de rechazo mediado por anticuerpos, y el trasplante combinado fue bueno para mantener la función del injerto. Ahora, el cross-match positivo y los anticuerpos donantes específicos preformados fueron asociados con resultados negativos también en trasplantes combinados, ¿no?, que incluyeron pérdida de injerto y mortalidad. Sin embargo, estos estudios que encuentran estos resultados incluyeron pacientes con protocolos de inmunosupresión no estandarizados y desactualizados, y no consideraron el impacto de trasplantes previos, tiempo de diálisis, disfunción del injerto hepático y otras variables de confusión. Los anticuerpos donantes específicos con características específicas de alto riesgo pueden ser resistentes a la inmunomodulación mediada por el hígado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay un estudio retrospectivo de 86 pacientes que observó un riesgo especialmente alto de resultados negativos en aquellos receptores de trasplante combinado hígado-riñón que desarrollaron DSA-C1Q de novo, en términos de mortalidad. Entonces el hígado no podría proveer de mucha protección contra esta inmunoglobulina G vinculada al complemento. Ahora, por otra parte, aunque el DSA clase 1 es considerada ser menos patológica que el tipo clase 2, un análisis mostró que los rechazos mediados por anticuerpos se dieron debido a DSA clase 1 con MFIs altos y fijación de complemento, ¿no?, y también se asocian a anticuerpos no HLA. Entonces, la inducción ideal y la terapia de mantenimiento para trasplante hepato-renal simultáneo no ha sido establecida, pero sí los estudios han mostrado que los regímenes ahorradores de esteroides son prevalentes y pueden limitar la sobreinmunosupresión en el trasplante hepato-renal, y nos dan también mejores tasas de supervivencia del injerto del paciente, como muestra este estudio en aquellos pacientes que suspendieron el corticoide antes del año del trasplante combinado. Respecto a everolimus, ¿no?, que es un medicamento que también se utiliza en trasplante renal con mayor frecuencia que en trasplante hepático aislado, en trasplante simultáneo hígado-riñón no hay mucha literatura al respecto, pero sí reporte de reacciones adversas, como este caso de una serositis sistémica inducida por everolimus después de un trasplante combinado hígado-riñón, que se resolvió después de la suspensión del everolimus. Respecto a las complicaciones clínicas, ¿no?, hay alta incidencia de infecciones bacterianas,
Hay requerimiento de transfusiones sanguíneas, estancias prolongadas en unidad de cuidados intensivos, estancias prolongadas hospitalarias. En este estudio comparativo de trasplante combinado de hígado, riñón y trasplante renal, se muestran algunas diferencias significativas en cuanto a los tiempos de isquemia fría, diferencias en el tiempo operatorio, el volumen de paquetes globulares, plasma fresco y de plaquetas. Ahora, hay causas que pueden empeorar la función renal después del trasplante hepático, que son el suceso de una NTA perioperatoria, una enfermedad renal preexistente, nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurina y condiciones comórbidas de base como diabetes e hipertensión. Entonces, para resolver nuestro caso, este paciente fue presentado en comité médico de trasplante hepático y renal en reunión conjunta y se decidió su ingreso a lista de espera para trasplante combinado, ¿sí? Que cumplía los criterios que ya hemos descrito. Entonces, este paciente fue trasplantado de hígado riñón el 8 de junio del 2016 de un donante cadavérico de 25 años, proveniente del Hospital Sabogal, con muerte cerebral por TEC grave, inducción con timoglobulina, con un tiempo de isquemia fría de 5 horas 40 minutos, caliente 45 minutos, total 6 horas 25 minutos de tiempo de isquemia para hígado, un tiempo de cirugía de 12 horas, transfusión de 7 paquetes globulares, 11 plasmas frescos, 5 aféresis de plaquetas, 8 crioprecipitados, permaneció 13 días hospitalizado, fue dado de alta con terapia triple, actualmente lleva 7 años de trasplante, con una creatinina en 0.85, una glucosa en 138, proteinuria 24 horas 403, con un perfil hepático estable, y en tratamiento con tacrolimus y mecofenolato sódico. Y en esta tabla tenemos el resumen de nuestros 12 pacientes trasplantados dobles de hígado riñón. Algunas observaciones, de menor edad, un paciente de 17 años, ¿no? De mayor edad, de 61 años. Respecto a la etiología de la enfermedad renal, hemos tenido varios pacientes con enfermedad renal poliquística, ¿no? Este paciente de 17 años, una enfermedad poliquística autosómica recesiva. Respecto a enfermedad hepática, además de etiología, tenemos infección por virus de hepatitis C. Respecto al panel reactivo de anticuerpos, tenemos desde pacientes con PRA en 0% hasta un paciente que tuvo un panel reactivo en 95% para clase 2. De inducción estamos 50% con timoglobulina y 50% con basiliximab. Tenemos un paciente que presentó función demorada del injerto. La evolución de la función renal y la función hepática ha sido muy buena en estos pacientes. Tenemos 2 pacientes fallecidos, un paciente asociado a un síndrome del 7º día, ¿no? Y un paciente que también tuvo un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, como conclusiones, diremos que el proceso de un trasplante doble hepatorrenal es un reto que implica a todo un equipo multidisciplinario. En pacientes candidatos a trasplante hepático con compromiso renal, hay criterios de selección que están en evolución y aún hoy en día son difíciles de determinar los criterios de reversibilidad de la disfunción renal. En pacientes candidatos a trasplante renal con compromiso hepático, es determinante la presencia de hipertensión portal. Y respecto a la terapia inmunosupresora de inducción y mantenimiento, no existe consenso, ¿no? Por lo que se debería individualizar cada caso y también observar la disponibilidad de recursos de cada institución. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pinto, por su excelente presentación. Bastante amplia, creo que para efectos de la discusión lo vamos a tocar al final en la discusión con los panelistas.
Vamos entonces a la segunda presentación con el doctor Carlos Rondón. Adelante, doctor Rondón. Buenas noches. Gracias, doctor Padilla. Doctor Antonio Carrasco, estimados colegas de la mesa y distinguida audiencia. He escuchado muy atentamente la presentación del doctor Wilder Pinto y ha sido una presentación, ha hecho una revisión y presentación de la experiencia de su hospital, muy buena, muy amplia, bastante didáctica, que creo que la parte de revisión teórica me la facilita tremendamente. Sin embargo, por mi lado, haciendo una revisión más o menos a modo de puntos sobre el tema de trasplante simultáneo de hígado y riñón, este es un tema que es parte de lo que comentaba el doctor. Se benefician estos pacientes para entrar a lista de espera. Antes, a los inicios, era mucho mayor este beneficio y está tremendo a favor de estos pacientes, pero posterior al MELT, un poco que este beneficio ya se empieza a restringir cada vez más hasta la aparición de las nuevas guías en el último quinquenio. La sobrevida de estos pacientes con injerto hepático es superior cuando se compara con trasplantes renales aislados o incluso pacientes que hacen trasplante duplo hepatorrenal. Sin embargo, en pacientes de riesgo, sobre todo por el lado hepático, con disfunciones graves del hígado, los resultados son malos. Doctor Rondón, disculpe, parece que no ha compartido pantalla. No podemos ver la imagen. Disculpa, doctor. A ver. Voy a cerrar. Ahí. Ahora sí se Ahí ve, está doctor. viendo otro Padilla. Sí, ahora sí se ve, doctor. Si le pudiese Ya, poner pantalla completa, ideal, pero sí se ve. ya. Ok. Gracias. Ya, entonces les decía que estos conceptos se generan alrededor de este tema sobre todo por la asignación de órganos dobles y en general muy posiblemente de los mejores donantes, tanto de hígado como de riñón, para este grupo de pacientes que requieren trasplante doble. Esta es una revisión relativamente nueva que se hace respecto al tema comparativo en el sentido de qué grupo de pacientes tienen mejor sobrevida, tanto del paciente como del injerto, cuando se compara los pacientes que son sometidos solamente a trasplante de hígado, porque esa es su única indicación, o cuando son candidatos a trasplante combinado, hígado-riñón, y de estos pacientes,
Algunos de ellos por varias razones no se les pudo realizar el trasplante renal, solo se les realizó el trasplante hepático y se dejó la opción de trasplante renal para el posoperatorio. La sobrevida, sin duda, los cuadros ahí lo muestran. En cuanto a sobrevida del paciente, en el primer cuadro se ve que en la parte superior los que obtienen mejor sobrevida son, o en otras palabras, lo que más demuestra este gráfico es la peor sobrevida la tienen aquellos pacientes que se difiere el trasplante renal para el postoperatorio, porque ya se hace más o menos una urgencia hacer el trasplante renal y las sobrevidas están alrededor de 60%. La misma gráfica revela resultados similares cuando se hace la sobrevida del injerto hepático, no el renal. Igualmente es bastante baja, muy diferente de los otros grupos de pacientes. Otras consideraciones respecto al tema, que lo hemos vivido y lo conocemos, los que trabajamos en este tema, las tasas de trasplante combinado han aumentado en la era del MELT, en beneficio obviamente de estos pacientes. Los donantes, por lo general, los donantes, los injertos, que tienen muy bajo riesgo de desarrollo de complicaciones al trasplantarse, por lo general son asignados a los receptores que requieren trasplante duplo o multiorgánicos en general. Estas son observaciones que se han hecho a raíz de la experiencia en estos tiempos. Las guías para hacer que esta distribución sea más justa ha sido un tema de constante preocupación y este tema respecto a estas nuevas guías de distribución que buscan mayor justicia y equidad en la distribución, el doctor Wilmer ya lo ha tocado. No sé si tocó, se me pasó en todo caso. Lo que sí en esta distribución se habla de una red de seguridad. Es decir, aquellos pacientes con hepatopatía que requiere trasplante, con disfunción renal, con soporte de función renal, terapia de reemplazo renal y que son candidatos a trasplante renal, en los cuales por X razones se difiere el trasplante, se les deja una ventana para que en caso de que entre los 60 días y 365 días post-trasplante hepático hagan complicaciones renales que requiera trasplante, son priorizados. Se les da esta ventaja a este grupo de pacientes. Y estos son los nuevos criterios que también ya el doctor Wheeler lo ha expuesto muy bien, muy claramente. Solo mencionar que respecto a los aspectos quirúrgicos propiamente dichos, en realidad el trasplante de hígado, la parte más laboriosa es la calificación y la preparación de estos receptores y el manejo en UCI y clínico en el post-trasplante, porque los aspectos quirúrgicos en sí equivalen a un trasplante hepático común y corriente, vamos a decirlo así, ¿no? En la primera etapa del trasplante, una vez preparado, se hace la hepatectomía, PIVAC o técnica clásica, la preferencia del equipo quirúrgico, el injerto es preparado en la mesa paralelamente y luego es implantado. Es implantado, es reperfundido portalmente, se confecciona la arteria hepática, se reperfunde, o sea, cuando está ya con reperfusión portal y arterial y no hay evidencia de sangrado en el lecho operatorio y está estable hemodinámicamente, se les puede ceder el paso al equipo de trasplante renal para que haga el trasplante renal. Aunque hay grupos que también, vamos a decirlo, suelen terminar todo el trasplante, cierran piel y recién le dan el paso al equipo de trasplante renal. Esto es un tema particular de los equipos quirúrgicos y de la coordinación que haya entre ellos.
En la experiencia del hospital a la que se refiere el doctor Wilder, lo que hemos hecho es reperfundido arterialmente, estabilizado el paciente sin evidencia de sangrado, se le cede el paso al equipo de trasplante renal para que haga su trasplante renal, reperfunda su injerto, haga su vía urinaria y lo cierre incluso. Y luego el equipo quirúrgico de hígado pasa a la etapa final, a la reconstrucción biliar, revisar la hemostasia, lavar la cavidad y hacer ecografía Doppler si así lo merita el paciente y cerrar la cavidad. Bueno, a este lado no me salió una figura, presentaba un explante en caso de una paciente con poliquistosis hepática o una hepatomegalia gigante. No sé por qué no ha salido, disculpen. Y en la figura de la derecha se ve una exposición amplia de la cavidad abdominal, que es la otra forma como se puede realizar de manera simultánea trasplante hepático y renal. Es una incisión sifopúbica amplia, una buena exposición, el hígado ya está reperfundido con la reconstrucción biliar hecha. Igualmente abajo, en la fosa ilíaca derecha, el injerto renal está reperfundido y prácticamente el paciente ya está listo para cerrarse cavidad abdominal, que es la otra modalidad de abordaje en este caso, que lo preconizan en algunos grupos en Europa. Me parece que esta lámina la he tomado prestada de un grupo de Polonia, donde presentan 12 casos por enfermedad poliquística hepatorrenal, lo trabajan de esta forma. Ahí salió el hígado de la enfermedad poliquística. Y esta es la forma como terminan nuestros pacientes, todos ellos, con una doble incisión. Incisión para el trasplante de hígado, ahí la incisión clásica del trasplante renal. Esta gráfica es un resumen de la dinámica quirúrgica del trasplante duplo hígado-riñón. Cuando se dispone de un donante cadavérico adecuado, ¿no? Lo primero que se hace es llamar al eventual receptor y se le da las instrucciones preliminares ante la eventual confirmación de que todos los siguientes pasos sean los adecuados y estén bien. Para hospitalizarlo tiene que ser dializado, y a estas alturas ya se planea qué esquema de inmunosupresión en la inducción va a recibir, timoglobulina, basiliximab, no va a recibir nada. De ser necesario, algún otro inductor podría usarse, sobre todo en pacientes muy sensibilizados. Y de estar todo bien, paralelamente, si el injerto hepático está en buenas condiciones, el renal igualmente, pues se sube al receptor a sala, se realiza la preparación operatoria, anestesiológica, se realiza la hepatectomía, se sigue con el implante y las confecciones de las anastomosis vasculares y se reperfunde, ¿no es cierto? Y en ese momento se puede dar el paso al equipo de trasplante renal. Finalmente se hace la confección de la anastomosis biliar. Bueno, este es un resumen como verán, de los aspectos quirúrgicos del trasplante simultáneo. No tiene nada diferente, vamos a decir, quirúrgicamente hablando, tanto del trasplante hepático per se como del trasplante renal habitual, sino que lo sometemos a un solo paciente, los tiempos operatorios son más largos y se tiene que hacer muchas coordinaciones entre ambos equipos. Bueno, este es mi resumen, colegas, doctores. Doctor Padilla. Muchas gracias, doctor Rondón. Excelente. Excelente, justamente ese cuadro resumen de todo lo que en realidad muestra lo que es el trasplante doble, ¿no? Entonces, pedimos por favor que se integren nuestros colegas panelistas también que forman parte del panel, el doctor
Wilmer Basilio, el doctor José Rivera, para empezar la discusión. Entonces, ha sido una excelente presentación en ambos casos. Vamos a aprovechar la experiencia y la experticia de nuestros panelistas. No sé si en este sentido quisieran hacer algunos comentarios adicionales, doctor Basilio, doctor Rivera. Por favor, les pido que prendan su cámara, ambos, para podernos integrar aquí al panel. Sí, doctor Padilla. Gracias. Doctor Rivera. Bien. Entonces, falta el doctor Rivera su camarita, ¿no? Doctor Rivera, si puede prender su cámara. Ahí está. Perfecto, bien. Entonces, vamos a empezar la discusión. En primer lugar, algunas preguntas al respecto. Me gustaría empezar con algunos comentarios de nuestros invitados al panel, doctor Basilio, doctor Rivera, comentarios al respecto del tema que nos toca hoy día discutir. Claro, sí. Me gustaría empezar ante todo, buenas noches con todos los asistentes y muchas gracias también por participarme en esta noche en la reunión de un tema totalmente, pues, importantísimo, porque como ven a través de todas entre las dos diferentes exposiciones, hemos podido ver o apreciar de que todavía existe hoy en día algún tipo de controversia en relación a la indicación del trasplante renal en un trasplante hepático. La disfunción renal siempre está presente en pacientes con enfermedad hepática terminal. Y bueno, el problema es la reversibilidad de esta función renal, donde acá pues se acapara todos los conceptos en relación a ver si tiene indicación o no de un trasplante renal. Hoy en día, el doctor Wilder Pinto, a través de su exposición, nos ha hecho pues una clara visión acerca de los criterios que actualmente se usan. Sin embargo, aún así este tema, como ven ustedes, la disfunción renal está pues enmarcado a través del MEL, que dentro de sus componentes, ustedes saben, el MEL es un score para determinar severidad hepática terminal, en el cual la creatinina pues es parte de este score y al estar aumentado, lógicamente, pues aumenta el MEL en este tipo de pacientes. Se ha demostrado que el trasplante hepático y renal simultáneo ha llevado a mejores condiciones de sobrevida al paciente. Sin embargo, pues hay todavía algunos estudios en los cuales grandes estudios observacionales todavía quedan algunos sesgos para definir cuándo ya indicar o tener una indicación este trasplante. No olvidemos que el trasplante simultáneo prácticamente pues a raíz del MEL actualmente pues está por encima 300% de trasplantes. En el año 90, el 1% de trasplantes, de todos los trasplantes hepáticos, correspondían a trasplantes simultáneos. En el 2016, vale decir, 20 años después, 15 años después, 10% de todos los pacientes que fueron trasplantados hepáticos tuvieron este tipo de trasplantes simultáneos. Entonces, bueno, existe pues ahora pues definir bien, ¿no? A través Willer comentó acerca de creo que no se comentó muy bien, pero la parte renal tiene que tener un buen screening, una buena evaluación, ecográfico, algunos consideran hasta biopsia, pero hoy en día pues hay más riesgos que beneficios realizarlo.
pero sin embargo todavía existen algunos marcadores bioquímicos que podrían sugerirnos la reversibilidad de esta función renal en un paciente hepático terminal. Pero eso justamente pues es lo que hoy todavía tenemos que seguir investigando. La experiencia nos ha dado, tenemos la experiencia en el Hospital Almenara, 12 pacientes en la cual en un caso clínico que el mismo doctor Pinto ha presentado con una evolución muy favorable 7 u 8 años después, ¿no? Bueno, esos serían algunos comentarios con respecto al tema. Y, doctor Padilla, no sé si de repente podríamos más adelante continuar con algunas inquietudes o preguntas. Sí. Gracias, doctor Basilio. ¿Algún comentario, doctor Rivera, para abrir ahorita la ronda de preguntas? Tengo varias preguntas aquí y están empezando a enviar preguntas. Estamos solicitando también a la sala que envíen sus preguntas a través del chat. Doctor Rivera, ¿algún comentario? Sí, importante, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Adelante, doctor Rivera, se escucha Sí, bien. sí. Perfecto. Bueno, sí, importante las exposiciones. Bueno, antes de nada, saludar a toda la mesa de panelistas, al doctor Padilla, al doctor Rondón, al doctor Wilder, que nos expuso muy bien todos los conceptos y obviamente todos los algoritmos para llegar a definir sobre todo lo que es la indicación de trasplante duplo, ¿no? Como ya se ha dicho, como para resumir, simplemente una enfermedad hepática o en una enfermedad renal en estadio terminal, en hemodiálisis, definitivamente la indicación del trasplante duplo es, obviamente, si tenemos un gradiente de presión portosistémica mayor de 10 milímetros de mercurio. Sí o no va a definir definitivamente la posibilidad del trasplante duplo. Sin embargo, la controversia, como ya lo explicó ampliamente el doctor Wilder, es en los pacientes que tenemos una enfermedad hepática, una cirrosis hepática ya determinada, pero con una insuficiencia renal o con una injuria renal aguda, ¿no? En la cual el tiempo de la injuria renal, la creatinina sérica, la tasa de depuración de creatinina, MDR6 o iodotalamato es la que nos va a determinar específicamente si es que el paciente va a ir a trasplante renal doble o no. El tiempo es lo más importante y bueno, ya lo discutió, bueno, se discute esto desde hace muchos años, comenzando por el profesor Kim, el doctor Riz, el doctor Fórmica y el doctor D'Amico, en todas las experiencias en las cuales nos van a detallar específicamente quiénes son los pacientes que van a ir específicamente a trasplante duplo y quiénes solamente a trasplante de hígado y posteriormente a trasplante renal, ¿no? Importante las presentaciones, bueno, en la parte operativa del trasplante también importante definir el momento del trasplante, ¿no? El trasplante hepático simultáneo con el trasplante renal o específicamente el trasplante hepático y posterior al trasplante hepático, en algunos casos puede ser un día después el trasplante renal. Determinar la posibilidad de que el receptor tolere sin problemas y que obviamente la compensación en el post-trasplante del receptor nos vaya a permitir el trasplante renal posterior al trasplante hepático. Sin embargo, nos vamos a centrar en el trasplante duplo, ¿no? Duplo simultáneo. En la experiencia del Hospital Almenara, 12 trasplantes. Lo más importante que tenemos es los números, ¿no? La mayor cantidad de trasplantes, tenemos 4 trasplantes, hígado-riñón. Las etiologías más vistas han sido 4 por virus de hepatitis C, 3 por enfermedad poliquística hepatorrenal,
3 por cirrosis hepática en pacientes con una insuficiencia renal crónica en estadio terminal, 1 por hepatitis autoinmune más colangitis biliar primaria y 1 por una poliquistosis renal autosómica recesiva más fibrosis hepática congénita. Esta es la data que tenemos. Sin embargo, en estos 12 trasplantes, aparte de la discusión del momento del trasplante, lo más importante ha sido además del ingreso a la lista de espera para el trasplante doble, ha sido la discusión del post-trasplante, ¿no? La terapia de inducción. Si va a recibir terapia de inducción y con qué tipo de inducción. En todos nuestros trasplantes, todos llevaron terapia de inducción, 8 llevaron basiliximab y 4 con timoglobulina. Y la inmunosupresión creo que también sería una de las preguntas importantes para nuestro panel de expositores. No sé, más adelante si nos podrían responder cuál sería la inmunosupresión más adecuada para nuestros trasplantados. Lo que hemos visto en el Hospital Almenara, obviamente hemos visto en estos 12 trasplantados hígado-riñones, es la terapia triple que han tenido en 5 casos, tacrolimus, prednisona, micofenolato, y en 7 casos, la mayoría, tacrolimus y prednisona. Obviamente todos fueron inducidos o llevaron terapia de inducción, sea con basiliximab o sea con timoglobulina. Me parece importante la discusión. Creo que podemos adentrarnos ya a la ronda de preguntas. Claro que sí, doctor Rivera. Bien, muchas gracias por sus comentarios. Muy bien, entonces, creo yo, y aprovechando el auditorio que tenemos, me he tenido el tiempo de revisar y la verdad que les agradecemos muchísimo, equipo multidisciplinario. Incluso veo a representantes del laboratorio de histocompatibilidad y vamos a aprovechar todas las preguntas que han aparecido. Entonces, primera pregunta, a discreción, por favor, coméntenos, estimados colegas, porque es aprendizaje, ¿no? Estamos con ingresos de todo el Perú y en ese sentido es muy valioso. ¿Quién comanda la inmunosupresión en el trasplante duplo? ¿El hígado o el riñón? ¿Se la rigen? ¿Cómo es el contexto en la experiencia del Hospital Almenara, estimados colegas? Doctor Pinto. Sí. Como hemos visto, ¿no? Para el trasplante renal tenemos más cuidado en el tipaje HLA, en la detección de anticuerpos donantes específicos preformados, en el cross-match, ¿no? Que es un órgano más inmunogénico que el riñón, que el hígado, ¿no? Entonces es más susceptible a hacer un rechazo. Entonces, el riñón, en este caso, el esquema de inmunosupresión renal es el que comanda en un trasplante simultáneo hígado-riñón, ¿no? A pesar de que el riñón confiere algún grado de protección para el rechazo agudo, ¿no? Pero seguimos las pautas de inmunosupresión de protocolo de trasplante renal. Perfecto, gracias, doctor Pinto. Entonces ahí lo tenemos claro, quién comanda y por qué, ¿no? Fundamentalmente por la inmunogenicidad que tiene el riñón. Segunda pregunta, vamos a la parte quirúrgica. En la experiencia, y en todo caso, en la pregunta a la mesa de discusión y a nuestros expositores es, en la experiencia, ¿qué es lo que tienen que cuidarse y qué es lo que tienen que esperar? Recordemos que trasplante es igual a complicaciones. De entre las complicaciones, tanto del trasplante de hígado como del trasplante renal, estimados colegas. Me gustaría comentarios al respecto. ¿Y qué tipo digamos, de complicaciones originan y hay que tenerlas presentes? Quizás debo comentar algo. Lo primero que debo decir es que respecto el aporte en la inmunosupresión del equipo de hígado, yo creo que es el hecho de haberles colocado el hígado. Yo creo que ese es el aporte más valioso que les hacemos. El resto ya se encargan los nefrólogos, ¿cierto? Por un lado.
Por otro lado, respecto a las complicaciones, en realidad no hay ninguna complicación quirúrgica, me refiero, no hay ninguna complicación en particular cuando se realiza trasplante doble que en relación a las complicaciones propias de cada órgano. Podemos tener sangrado posoperatorio en uno u otro lado, podemos tener problemas vasculares, trombosis de la arteria hepática, problemas con la vía biliar, por el lado renal, igualmente, o tal vez algunas complicaciones poco frecuentes que el doctor Wilmer podrá decirlo, pero no tienen nada fuera de lo común respecto a las complicaciones propias de cada uno de los órganos. Pueden hacer no función primaria, etc. Gracias, doctor Rotondo. Doctor Basilio. Está apagado su micro. Y ahora sí. No, me refería a que las complicaciones que normalmente se pueden presentar ya están descritas en la literatura. Las hemos tenido también, empezando por las complicaciones vasculares, que son las más frecuentes, sobre todo porque acuérdense ustedes que tenemos tiempos de isquemia a veces un poco prolongados en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, por eso es que es importante también el tema de la inducción, porque eso nos va a ayudar a minimizar un poco los temas de rechazo, que en algunas oportunidades se pueden presentar rechazos hiperagudos y que pueden debutar con trombosis, y ahí pues sí tenemos que ver qué situación, porque ante un evento inmunológico a veces es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, pero dentro de todo la técnica quirúrgica, tanto arterial, venosa, ya lo mencionó el doctor Rondón, algún tipo de sangrado que se pueda presentar, las linforragias, que a veces son frecuentes por la disección perivascular de los vasos ilíacos, y complicaciones también relacionadas al tema urológico, ¿no? Sobre todo al implante ureteral, fístulas, necrosis ureteral, etcétera. Entonces, aquí también, aprovechando esto, yo, por ejemplo, preguntaría yo al doctor Rondón, generalmente en las etiologías de estos trasplantes duplos son las poliquistosis hepatorrenales. Y generalmente hay algunas escuelas en las cuales la cantidad de quistes que tanto presenta el riñón como el hígado, se pretende hacer cirugías para minimizar un poco, digamos, el volumen abdominal. Entonces, no sé qué le parece el criterio de los famosos destechamientos que se hacen a nivel hepático o las nefrectomías previas al trasplante para minimizar, por ejemplo, tiempos de isquemia. No sé qué comentario, doctor. Sí, sí, gracias, doctor. A este respecto, es decir, estaríamos hablando de las poliquistosis masivas, hepatorrenal, que van a llevar a indicación de trasplante. En esos casos, una escuela como la que reportan en Polonia lo hacen en un solo tiempo, incisión mediana, sacan el hígado con bomba, sus casos reportados son con bomba de bypass veno-venoso, y el hígado lo sacan hacen la hepatectomía de manera clásica. Bueno, en estos casos es mucho más rápido sacar ese hígado poliquístico gigante mediante la técnica clásica, eso creo que lo tenemos claro. Y lo hacen de esta manera, su tiempo operatorio es corto haciéndolo así. E incluso en este tiempo, cuando quieren crearle más espacio por el riñón, hacen la nefrectomía derecha. Creo que hasta bilateral han hecho 1 o 2 de estos 12 casos que reportan y colocan su injerto. Digamos que este es podríamos decir tal vez el extremo más agresivo de hacer esta operación en un solo tiempo y de esta manera.
pero las otras opciones de hacerlo en el pretrasplante, para crear espacio, sí, pienso que tiene su espacio y dependería del grupo quirúrgico y de la experiencia que gane. Respecto a destechar el hígado per se, yo le encuentro sentido si es que estamos pensando que este paciente tiene distensión abdominal por la gran masa que significa para el hígado y el compromiso digestivo, respiratorio, el efecto de masa, es decir, haciendo hepatectomías segmentarias para reducir masa, pero pensando que ese hígado le va a servir y no va a terminar en trasplante. Es decir, en enfermedades poliquística hepática, pues, de menor grado de severidad, grados 2, o 3, pero más allá de eso, no creo. Los destechamientos no ayudan mucho como uno cree. Apenas sí destechan un 30% del techito y el resto no, porque son paredes fibrosadas, quísticas que no exceden, uno no se puede. Eso podría comentar, doctores. Gracias, doctor Rondón. Hay una pregunta del doctor Antonio Carrasco respecto a la frecuencia en cuanto a volumen. Doctor Rivera, de los pacientes que ustedes tienen trasplantados, son más de 300, ¿cierto?, de hígado. ¿Cuántos son de ellos trasplantes que han sido trasplantes dobles, hígado-riñón? Bueno, de los más de 300 trasplantados, alrededor del 3% son los que se reportan en nuestra casuística, ¿no? Ese es el volumen principalmente. Obviamente nuestra casuística en 20 años es baja en comparación con nuestros países vecinos. Sin embargo, es una casuística que puede entrar en comparación con algunos otros países cercanos. Aún así, en esta casuística, nuestra mayor etiología ha sido la del virus de hepatitis C. Para aportar un poco, nuestra indicación para trasplante hepático hígado-riñón ha sido principalmente no en todos los pacientes, pero en algunos pacientes hemos determinado la posibilidad de la hipertensión portal, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen una función hepática conservada, en la poliquistosis hepática o en la enfermedad hepática poliquística, pero que ha presentado alguna sintomatología de hipertensión portal, como son las varices esofágicas o la esplenomegalia o la plaquetopenia. En este caso, solamente hemos tenido de estas indicaciones con trasplante hígado-riñón en estos pacientes solamente en un paciente, ¿no? Actualmente ya estamos introduciendo a la lista de espera a los pacientes con enfermedad poliquística hígado-riñón, a los que tienen obviamente un gradiente de portosistémica mayor de 10 o signos indirectos de hipertensión portal, que es lo que se debería de considerar para el ingreso. Gracias, doctor Rivera. Acá hay una pregunta de la doctora González, la doctora Liliana González, respecto yo creo que un poco a equidad en el trasplante, ¿no? Ya mencionó el doctor Pinto, el doctor Rondón también resaltó, ¿no?, la ventaja que tienen los pacientes hepáticos, ¿no? Un paciente con una enfermedad hepática fundamentalmente, y tiene la opción de un trasplante doble, ¿no? Y mirándolo del otro lado, sería importante el comentario de ustedes, en cuanto a equidad, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes renales, ¿no? Un paciente con enfermedad renal crónica que hace hipertensión portal, ¿se considera que tendría el mismo acceso? ¿Cómo lo han visto ustedes en su experiencia? Y en todo caso, como vemos, acá hay varios equipos peruanos de trasplante. ¿Cuál sería la sugerencia para que esa, llamemos así, equidad pueda lograrse? ¿Cuál es el comentario, doctor Pinto, doctor Rondón, en ese sentido? Doctor Basilio, doctor Rivera. Sí, bueno, tener en cuenta la realidad del trasplante en el mundo y en nuestro país, ¿no? O sea, en general, en todo el mundo hay una brecha importante entre lo que es
los pacientes candidatos a trasplante renal, pacientes candidatos a trasplante de hígado, y la oferta de donantes, ¿no? O sea, las listas de espera cada vez se acrecientan más. Sin embargo, no se logra cubrir la cantidad de trasplantes que todos desearían, ¿no? España es el país que tiene mayor tasa de donantes por millón de habitantes, ¿no? A diferencia de nosotros que estamos en los últimos lugares, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Por esto, hacer o ser equitativos y justos en la asignación en general, de cualquier órgano, ¿no? Para un trasplante. Y es por esto que las sociedades de trasplante continuamente respecto a este tema, trasplante combinado hígado-riñón, han ido evolucionando en sus criterios de asignación, ¿no? Como les he mostrado, los últimos de OPTN del 2019 y de la Sociedad Española de Trasplante Hepático nos tratan de afinar, precisar estos criterios para ser justos y no ir en desmedro de quitar un riñón a un paciente en lista de espera para trasplante renal único, ¿no? Entonces, pero hay que ver cada realidad, yo creo, de cada país, de cada centro trasplantador, ¿no? Y eso, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Pinto. ¿Algún comentario al respecto, doctor Rondón, doctor Basilio? Claro, sí, quizá recalcar el concepto de red de seguridad, ¿no? Cuando hay la duda de que un paciente con eventual calificación para trasplante simultáneo y dada la escasez de órganos, el equipo pues se pregunta, ¿no? ¿Qué tal si el riñón, que es un hepato renal, por ejemplo, se recupera en el post-trasplante o tal vez no, ¿no? Y vamos a estar en problemas en buscarle un riñón para el post-trasplante porque la evolución del injerto hepático no va a ser de la mejor. Y este concepto introducido un poco que busca llevar a una distribución más justa de estos órganos para los pacientes pues, que más lo necesitan, ¿no? Por su estatus crítico. Y para estos pacientes que eventualmente en el post-trasplante hagan problemas de disfunción renal severa y estén con terapia de reemplazo renal, pues se les prioriza para, ante la aparición de un injerto renal, tengan esa prioridad. Pero es uno de los objetivos que se busca con este concepto, ¿no? Dentro de todos los reajustes que se ha hecho para la asignación de órganos. Gracias, doctor Rondón. Bueno, sí, me parece que la pregunta es importante, ¿no? Si los criterios de trasplante hepato-renal en un paciente renal es equitativo en comparación con un paciente hepático, versus un trasplante de riñón aislado. Esto depende principalmente de la mortalidad que nos puede llevar, y obviamente la sobrevida que nos puede llevar un paciente con una enfermedad hepática crónica adicionada a una enfermedad renal, ¿no? Es definitivamente, si nos basamos en la supervivencia o en la sobrevida de estos pacientes enfrente de un paciente con una enfermedad renal crónica aislada, definitivamente la prioridad la debe tener el paciente con una enfermedad hepática y renal. Ahora, obviamente va a haber una línea, ¿no? Una línea divisoria que hasta ahora no se logra definir, ¿no? 2 meses, 3 meses, ¿cuánto tiempo de enfermedad renal debería tener una enfermedad renal aguda en un paciente con una enfermedad hepática crónica para plantear el trasplante duplo?
cuál es el rango de tasa de filtrado glomerular o de depuración de creatinina. Exacto, ¿no? Menos de 35, menos de 25, o a todos deberíamos de llevarlo a la biopsia hepática. Es definitivamente lo que hasta ahora se discute. Sin embargo, las guías nos dicen claramente que la asignación va a ser de acuerdo a la equidad que se ha evidenciado, y obviamente esto nos dio principalmente por la mayor tasa de mortalidad que nos genera un paciente con una enfermedad hepática y renal, ¿no? Gracias, doctor Rivera. Sí, de acuerdo. Pero justamente si planteamos el tema de equidad, va a depender mucho de nuestro diagnóstico, de cómo determinar si es que verdaderamente vamos a ser justos implantando un injerto renal a un paciente que de repente, entre comillas, si no lo hemos tenido con un buen diagnóstico, un buen screening o un buen estudio, de repente vamos a poder tener ahí ese tipo de problemas. Se le va a asignar un riñón que probablemente que con el trasplante hepático solo pueda salir. Y en ese sentido, por ejemplo, yo haría una repregunta, en todo caso, al doctor Wilder. Los grandes, digamos así, cuadros clínicos que generalmente acompañan a la enfermedad hepática terminal, o es un hepatorrenal, o es un AQI, o es una enfermedad renal ya crónica terminal, que puede estar en prediálisis o diálisis. De estos grupos clínicos, algunos ya sabemos que pueden tener algún grado de reversibilidad, como el hepatorrenal. En todo caso, con el AQI y la enfermedad renal, tanto en pre o post-diálisis, no sé si tendrías algún comentario de que estos sí necesariamente a la postre podían requerir el injerto renal en este tipo de pacientes. Wilder. Sí, ¿no? O sea, hay que evaluar si un paciente candidato a trasplante hepático con enfermedad renal, ¿qué tipo de enfermedad renal es? ¿Aguda o crónica? O crónica reagudizada también puede ser. Entonces, si es una enfermedad aguda, sostenida, más de seis semanas, ¿no? O con tasas de filtración menores de 30, sostenidas, entonces la reversibilidad de la función renal es muy pobre. O sea, la probabilidad de que este paciente tenga falla renal con requerimiento de soporte dialítico es muy alta en el post-trasplante hepático. En estos casos van para un trasplante combinado, ¿no? Y en caso de enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular menos de 30, creatininas más de 2.5, una enfermedad renal crónica ya demostrada más de 3 meses con tasas de filtración glomerular bajas, igual, o sea, es un paciente que probablemente va a requerir alguna terapia de reemplazo renal post-trasplante de hígado aislado, o sea, ese paciente va para trasplante combinado. Entonces, hay algo, pero nosotros manejamos pacientes, o sea, cada caso es diferente, y todos ustedes saben que nos hemos enfrentado a diferentes cuadros clínicos, comorbilidades, tipos de diferentes de receptores, donantes, ¿no? También recomiendan estas guías la posibilidad de realizar una biopsia renal, ¿no? En estos pacientes con falla aguda, ¿no? ¿Y cuál sería la vía más factible y con menos riesgo de complicaciones? La vía transyugular, ¿no? Para evitar el riesgo de sangrado, principalmente, ¿no? Entonces, porque sí, también ustedes recordarán que hemos tenido algunas malas experiencias con algunos pacientes con realizaciones de biopsias, ¿no? En este tipo de pacientes cirróticos. Eso uno. Bien, gracias, doctor Pinto. Gracias al
ese es un tema bastante interesante y podríamos tener varias consideraciones al Me parece, respecto. doctor, disculpe, adicional bueno, a los criterios, también cabe recalcar, ¿no? Que en los pacientes con una enfermedad crónica como la diabetes y la hipertensión, en pacientes con una enfermedad renal aguda, de 6 semanas de evolución, en diálisis, obviamente, y con estas enfermedades renales crónicas, si tenemos un paciente, por ejemplo, de 5 semanas de evolución en hemodiálisis y con estos antecedentes ya se estaría evidenciando, obviamente, que este paciente no va a salir de la disfunción renal solamente con el trasplante hepático, ¿no? Ya no lo podríamos tratar como un paciente que la enfermedad renal haya sido secundaria a la enfermedad hepática, como un síndrome hepatorrenal, sino más se podría tratar ya de una enfermedad crónica reagudizada. En estos casos, definitivamente ya irían a trasplante duplo, ¿no? En el tiempo, obviamente. Así es, ¿no? Entonces, interesantes todas las opiniones, por eso para redondear la idea para a todos quienes estamos en la sala. Vamos a tocar un tema interesante, creo que ha quedado un poco de dudas respecto a una complicación que mencionó en la experiencia del doctor Pinto. Mencionó el síndrome del séptimo día, y eso va ligado a otra pregunta, en primer lugar, ¿qué es el síndrome del séptimo día, doctor Pinto? Y lo segundo es cómo se soluciona, qué pronóstico tiene, y a continuación va a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si falla uno de los dos órganos? ¿Vale la posibilidad de retrasplantar el hígado o el riñón? Esa es una cosa importante que nos interesaría que nos responda el panel. Gracias. Respecto al síndrome del séptimo día, es un síndrome muy poco frecuente. Se reportan en la literatura muy pocos casos y se caracteriza por una falla hepática fulminante, ¿no? A partir del séptimo día del trasplante hepático, y se caracteriza por una necrosis hepática, ¿no? Al parecer relacionada con una muerte celular programada, ¿no? Entonces, no se conocen muy bien los eventos fisiopatológicos que llevan a este cuadro, pero es un cuadro fulminante, de mal pronóstico, con muy altas tasas de mortalidad, ¿no? O sea, como sucedió en nuestro paciente, ¿no? Un paciente que se trasplantó de hígado, riñón y función renal inmediata, ¿no? Función hepática muy buena, descenso de transaminasas, de bilirrubina, recibió inducción timoglobulina, y a partir del séptimo día, inexplicablemente, empieza a hacer disfunción hepática, ¿no? El riñón mantenía su función, pero hizo una falla hepática fulminante, ¿no? Descartamos enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, ¿no? Rechazo. Entonces, el diagnóstico es por descarte, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión que era un síndrome del séptimo día. Lamentablemente, el paciente falleció, ¿no? Falleció con una falla multiorgánica, ¿no? Ahora, sí, yendo a la otra pregunta, sí, si en el tiempo, después de un trasplante combinado hígado-riñón, disfuncionan los órganos, hay la posibilidad de un retrasplante, ¿no? De hecho, tenemos dos casos de retrasplante hepático, uno en nuestra serie, ¿no? Y una de un paciente trasplantado también de hígado-riñón en el 2006, ¿no? Que no lo he colocado aquí, pero también lo tenemos ahí en nuestra casuística, ¿no? Bien, gracias. ¿Y este paciente estuvo en lista de espera, doctor Rivera, para trasplante de hígado? O sea, si hubiera habido un injerto hepático en el momento, ¿se le hubiera trasplantado por la indicación del síndrome del séptimo día? Bueno, primero, el síndrome del séptimo día es una descripción de una
de una definición de un paciente que casísticamente no la tenemos a nivel mundial, ¿no? O sea, son escasas oportunidades que se ha identificado este síndrome. Lo principal que deberíamos de determinar en relación al síndrome del séptimo día es si se trata de una disfunción hepática, una pobre función inicial del injerto, o una no función primaria, o una disfunción que ha llevado más adelante a la no función primaria, con una disfunción renal también en el post-trasplante. Y eso es lo que se debería determinar en primera instancia, ¿no? Obviamente que el paciente que consideramos síndrome del séptimo día es un paciente que evolucionó tórpidamente en el séptimo día, y la literatura nos evidenció un paciente calcado, y obviamente eso es lo que asumimos con este paciente. Sin embargo, la determinación de si se trata de una disfunción del injerto hepático es lo que deberíamos de evidenciar en primera instancia, y obviamente el diagnóstico precoz es lo que nos va a determinar si el paciente debería entrar a lista de espera como urgencia cero para un retrasplante hepático en este caso. Me parece que la identificación y la definición de tanto este síndrome como la disfunción, que está descrita obviamente con un poquito más de algoritmos, es la que deberíamos de tomar en cuenta para determinar el ingreso y el retrasplante en los distintos casos de trasplante duplo, ¿no? Obviamente que no tenemos una gran cantidad, tenemos 12 casos, pero muy buenos respecto a la ganancia de conocimientos que hemos podido adquirir respecto a estas definiciones. Gracias, doctor Rivera. Y una cosa es importante, estamos, digamos, en estas consideraciones, que sí tiene sus particularidades el trasplante doble, ¿no? Una de las cosas que es, digamos así, un paradigma, es el trasplante cross-match positivo, ¿no? En riñón, yo cada vez que lo he escuchado, es como si le pusieran la cruz, ¿no? La cruz de Drácula, ¿no? En la presentación que hizo el doctor Pinto, ha habido pacientes trasplantados con cross-match positivo, ¿no? Y entonces ya expuso las consideraciones por las cuales se pudo hacer. Entonces, ¿se puede trasplantar con cross-match positivo en los trasplantes dobles? Doctor Pinto, ¿cómo fue la experiencia del Hospital Almenara en ese contexto? Sí, ¿no? Como usted dice, trasplante renal aislado no es posible, definitivamente es muy alto riesgo de rechazo hiperagudo, ¿no? Y pérdida del injerto. A diferencia de trasplante de hígado, que sí es posible, ¿no? Y en trasplante combinado hemos tenido casos de crossmatch incompatible, inclusive con panel reactivo de anticuerpos en 95%, ¿no? O sea, pacientes hipersensibilizados, que para un trasplante renal aislado pues es muy difícil de encontrar un donante compatible, ¿no? Entonces, y la literatura describe que sí, el hígado, gracias a su rol protector a nivel inmunológico, confiere, ¿no? Esa seguridad para un trasplante combinado, ¿no? Entonces sí, sí es posible, tenemos buena experiencia con este tipo de casos. Gracias. Entonces, hay consideraciones específicas, ¿no? Interesantes que nos da de aprendizaje el trasplante doble en ese sentido. Hay una consideración, creo que de los minutos finales que nos quedan para poder cerrar la sesión, que me gustaría que también pudieran opinar. En el caso particular, ya hablando de la inmunosupresión, ¿cuál fue la consideración o la recomendación para utilizar timoglobulina versus basiliximab? Pregunta para todos en este sentido. Básicamente el riesgo inmunológico de los pacientes, ¿no? Pacientes con antecedentes de trasplante previos, pacientes
con panel de reactivo de anticuerpos mayores del 20-30%, ¿no? Se dice que también las enfermedades autoinmunes, ¿no? También podrían conferir un aumento en el riesgo inmunológico. Los antecedentes de transfusiones múltiples aumentan bastante el riesgo inmunológico. Entonces, en este tipo de pacientes es preferible usar depletores de células T, ¿no? Además que nos permiten, como les mencioné, la introducción tardía de los inhibidores de calcineurina, ¿no? Aunque estamos con timoglobulinas, tenemos hasta el 5.º día para introducir el tacrolimus, ¿no? Que muchas veces pacientes después del trasplante pues, termina con sangrado, hipotensión perioperatoria, ¿no? Injuria renal. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? de utilizar inducción. Y con timolobulina podemos retardar aún más el tiempo de introducción de los anticalcineurinos. Bien, muchas gracias, doctor Pinto. Muchas gracias a todos. Antes de terminar, yo en primer lugar nada más quiero resumir todo lo que se ha comentado. En primer lugar, es el avance, sobre todo del trabajo multidisciplinario de 2 equipos de altísimo nivel, ¿no? Con el conocimiento y la experticia, ¿no? Y los resultados que se tienen en ese contexto. Y felicitarlos en este sentido porque nos permite seguir aprendiendo a todos, ¿no? Una cosa importante es que también lo vamos a ver en los casos clínicos que tiene ya programada la TOT para ustedes en las siguientes semanas, y en las cuales seguramente ya va a haber más detalles de lo que se ha comentado, ¿no? Yo en primer lugar quiero agradecerles nuevamente por su presencia, por su participación, por la excelente exposición, por las preguntas que han habido también de la sala, y además seguirlos invitando para las secciones que vienen en adelante. Quiero dejar el pase a nuestro presidente, el doctor Antonio Carrasco, para los comentarios finales y para la despedida de nuestra sesión. Muchas gracias. Gracias, Martín. Efectivamente, felicitar a todos los participantes. Ha sido una noche muy, muy importante. Hemos aprendido mucho. Efectivamente, esta va a ser nuestra última reunión de julio, la única reunión de julio y la última del primer semestre. Como sabemos, de acá a 2 semanas vienen fiestas patrias, a veces es complicado reunirnos y generalmente no hacemos actividad, y la siguiente actividad está programada para el 8 de agosto. El 8 de agosto, martes también, vamos a hacer un tema importante que va linkeado a lo que hemos estado revisando hoy día: inmunosupresión. La inmunosupresión tiene muchos elementos, no solamente es el medicamento, la valoración previa, los biomarcadores, cómo monitorizarlo, qué terapias combinadas hay, y si esto lo ponemos a las diferentes modalidades de trasplante, es un tema bastante interesante para poder revisar. De manera que ese es el tema que nos va a abocar el 8 de agosto y subsecuentemente vamos a hacer los temas de los casos clínicos. Avisarles también de que APTOP, como yo, un mensaje parroquial, y esto va dirigido a los miembros asociados y a los titulares, va a comenzar la cobranza de la cuota anual. Por primera vez, APTOP va a hacer la cobranza de una cuota anual. Lo hemos discutido en Consejo Directivo hace un par de semanas, y va a haber una solicitud de una cuota anual de 100 soles, comenzando el 2023, a efectos de poder tener los fondos necesarios para la realización de actividades en el 2024, que se viene el Congreso de la Asociación. De manera de que eso es una de las situaciones que no lo habíamos hecho durante 10 años, pero precisamente toda la parte normativa, boleta, factura, depósitos, bancarización, tiene que estar establecido para poder realizarlo y poder lo rendir. Que también Colegio Médico está pidiendo a todas las asociaciones y las sociedades que tengan sus balances, miren ustedes, sus balances económicos año por año, y precisamente es parte del ordenamiento que pide el colegio. Finalmente, invitar a todos aquellos que nos han acompañado y que aún no son miembros de APTOP, médicos todos,
en nuestra página en Facebook, que lo he colocado ahí en el chat, aptot.org.pe. Hay una página en la cual están todos los detalles para poder rápidamente ser incorporados, médicos dedicados al trasplante de diferentes especialidades y en diferentes modalidades. Eso es importante, el grupo tiene que crecer, esto va extensivo a los colegas de regiones, de provincias, para que podamos trabajar de forma conjunta. Sin otro particular, básicamente agradecer a todos ustedes por esta noche muy productiva, y efectivamente nuestra siguiente actividad será el 8 de agosto. Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias, Martín. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Distinguida mesa y directivos y colegas todos. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Y Martín, tengo que cerrar la grabación. Yo creo que está por acá. Creo que solo Gracias, gracias. voy a...